Bueno, en representación del Grupo 4, junto a mi compañero Ricardo García y quienes habla Jordan García, vamos a hablarle un poco referente al tema las responsabilidades civiles y penales en la contratación pública. La responsabilidad que se observa en nuestro régimen legal parte desde la Constitución de la República del Ecuador, otorgando estas potestades a diferentes instituciones públicas para que procedan a controlar los recursos del Estado, buscando el buen vivir. En el proceso penal, la responsabilidad civil puede definirse como la obligación que tiene el autor de un delito o falta de reparar económicamente los daños y perjuicios causados o derivados de su infracción. Dentro de las responsabilidades que tienen los sujetos en materia de contratación pública, la función administrativa se encuentra sólidamente unida al perfeccionamiento del control fiscal. Como órgano de control previo, se establecen criterios y sanciones para determinar cuáles son las responsabilidades, dividiéndose en materia administrativa y civil, mientras que en la materia penal solo se consideran los indicios que nacen por la imputabilidad, por incumplimiento u omisión de deberes y obligación. La responsabilidad según la Constitución. En la Constitución de la República se enuncian las responsabilidades que poseemos tanto los ecuatorianos como los ecuatorianos. Cabe destacar que la Constitución es la base, la norma suprema y las responsabilidades en ellas deberán prevalecer, debiéndose cumplir con lo que está dicta. Al hablar de la contratación pública, debemos recordar que en los casos de corrupción, todos debemos denunciarlo y combatir estos actos, que se debe proteger el patrimonio público y todo oficio o profesión debe ser ejercida siguiendo los valores de la ética. Bueno, ya enfocándonos en la responsabilidad que tenemos como ecuatorianos, el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador nos dice que ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por sus omisiones y serán responsables tanto administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos. Bueno, aquí lo que se especifica es que las responsabilidades de las cuales ningún servidor o servidor público será dispensado de los actos que realice y de los efectos jurídicos de que sus actos o omisiones resulten en el ejercicio de sus funciones. Los sujetos que se encargarán de buscar estos indicios por falta de responsabilidad en la contratación pública dentro del ejercicio del control vendría a ser la Contraloría General del Estado. Por su parte, la Contraloría establecerá las responsabilidades administrativa culposa y civil culposa y controlará en materia de contratación pública la indemnización o reparación económica por incumplimiento del contrato. En estos casos, todos los servidores y servidoras públicas o cualquier persona que participe en la realización de daño en contra del patrimonio público utilizado en contratos generados con el Estado se deberán sujetar a los delitos establecidos en el Código Orgánico Integral, los cuales podrían ser ya sea el delito de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. Bueno, en la actualidad se conocen que han existido un sinnúmero de denuncias por estos delitos, ante la cual en unos casos se encuentran ya sentenciados y en otros se siguen las investigaciones debido a estos procesos. Podemos resaltar algunos casos que han sido de la palestra pública, personas que han sido parte del Estado o aún se encuentran dentro de él. Por una parte, el expresidente Rafael Correa, que, bueno, él ha sido acusado de muchos delitos, fue sentenciado ya a 8 años de prisión por el caso soborno, por el delito de cohecho. También podemos hablar aquí de la ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña, la cual, por el caso de diezmo, fue sentenciada a 1 año de prisión por el delito de concusión. Esto también la llevó a ser removida de su cargo. Por actos de corrupción también podemos hablar del actual asambleísta de la provincia de Manabí, el señor Daniel Mendoza, que
Bueno, él se lo puso a ser parte de una red de corrupción, la cual se beneficiaba en la adjudicación de contratos en la provincia de Manabí. Por otra parte, también podemos hablar de una persona que últimamente se ha dado mucho, se ha dado mucho que hablar en la palestra pública, como es el señor Daniel Salcedo. El señor se lo implica en innumerables delitos, entre los cuales podemos hablar del delito de peculado por la venta con sobreprecio de insumos médicos al Hospital Teodoro Maldonado Cargo de Guayaquil. En sí ellos son una parte más visible de toda esta red de corrupción que se conoció últimamente. Bueno, como punto importante de estos delitos expresados en el artículo de la Constitución que habla sobre los indicios de responsabilidad penal. En el caso que muestre indicios, los participantes podrán ser procesados, así no se comparezcan a audiencias o se encuentren ausentes desde el inicio del proceso y estas penas podrán ser imprescriptibles. Bueno, aquí podemos hablar del caso del expresidente Rafael Correa, que a pesar de no estar en el país y residir en Bélgica, fue sentenciado junto a otras 20 personas a 8 años de prisión. Dentro del ámbito de la contratación pública, como organismo del control, en el artículo 31, numeral 34 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, se menciona que la Contraloría será responsable de establecer responsabilidades de las entidades u organismos contratantes que sufran perjuicios económicos a raíz de la acción u omisión de los servicios. Los sujetos que pueden acarrear las responsabilidades mencionadas serán tanto los contratantes u oferentes como los consultores, los cuales se encuentran establecidos en el artículo 99 y 100 de la Ley Orgánica de Contratación Pública, la cual nos dice, el artículo 99, responsabilidades. Los miembros de la asociación o consorcio contratista serán responsables solidaria e indivisiblemente por el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, indistintamente del plazo de duración de la asociación. La ejecución del contrato es indivisible y completa para los asociados, a efectos de determinar su experiencia y cumplimiento. La máxima autoridad de la entidad, así como las funciones o servicios de la misma, que hubieran intervenido en cualquiera de las etapas de los procedimientos precontractuales de preparación, selección, contratación, así como la ejecución misma de los contratos, serán personal y pecuniariamente responsables por el cumplimiento de la disposición de la ley, sin perjuicio de ser el caso, de la responsabilidad penal que le tuviera lugar. Artículo 100. Responsabilidades de los consultores. Los consultores nacionales, tanto como extranjeros, son legal y económicamente responsables de la validez científica y técnica de los servicios contratados y su aplicabilidad dentro de los términos contractuales, las condiciones de información básica disponible y el conocimiento científico y técnico existente en la época de su elaboración. Esta responsabilidad prescribe en el plazo de 5 años, contados a partir de la recepción definitiva del estudio. Bueno, cabe destacar que estos artículos hacen referencia a la existencia de una responsabilidad por parte de los oferentes y consultores, pero una responsabilidad de carácter pecuniario. No obstante, no se niega la existencia de indicios que puedan llevarnos a la existencia de una responsabilidad en materia penal de la misma. Responsabilidad administrativa y responsabilidad civil en la contratación pública. La Contraloría General del Estado establece expresamente en su ley orgánica ciertos criterios de sanción al incumplimiento de los contratos dentro de su etapa precontractual, contractual y de ejecución, celebrado por parte de contratantes u oferentes. Se establecen también la imposición de sanciones y formas de determinación por acción u omisión de las obligaciones legales estipuladas contractualmente por faltas administrativas y civiles culposas.
Dentro del tema a tratar se establece que solo podrían existir indicios, mas no se refiere a criterios de causas en los cuales podría existir responsabilidad penal, sino que éstas se determinarán mediante pruebas de descargo que le corresponderán al acusador. Dentro de los criterios sancionatorios comprendidos dentro del artículo 45 de la LOCG, ambos nacen por la acción u omisión de servidores públicos. En el caso de la responsabilidad civil culposa, la omisión podrá ser no intencional y por parte de terceros, en base a las sanciones establecidas por la LOCG. Ambas serán pecuniarias, ya sea por responsabilidad administrativa culposa y civil culposa. Y estas expresan lo siguiente: responsabilidad administrativa culposa. Esta multa va de 1 a 20 remuneraciones básicas unificadas del trabajador del sector privado al dignatario, autoridad, funcionario o servidor, o destitución de funcionario. Dependerá esto de la gravedad, circunstancia y jerarquía de la persona implicada. Responsabilidad culposa. Mediante la predeterminación o glosa u órdenes de reintegro, en el caso de pagos indebidos, se tendrá por pago indebido cualquier desembolso que se realice sin fundamento legal o contractual, o sin que el beneficiario hubiese entregado el bien, realizado la obra o prestado el servicio, o lo hubiera cumplido solo parcialmente. Cabe recalcar que en ambos casos la responsabilidad penal persiste, pero su ejercicio por los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito constituye un presupuesto de procedibilidad. Que exista un informe previo sobre indicios de la responsabilidad penal emitido por la Contraloría General del Estado, cuando los objetos de la infracción sean recursos del sector público. Las decisiones de la Contraloría en ambos casos, administrativos y civiles, son impugnables ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Los efectos que se producen por la materialización de la responsabilidad con un resultado antijurídico que ocasiona estos resultados. La culpabilidad del oferente o contratante. Se concreta la mala fe y la voluntad de ocasionar un daño. Indicios de responsabilidad penal en la contratación pública. Su fundamento será el dolo. Y además deberá ser típico, antijurídico e imputable para que constituya un delito. También dará lugar a la indemnización del perjuicio económico causado. Los principales hechos que indican responsabilidad penal son por la apropiación de recursos del Estado. Dentro de los indicios en contratación pública encontramos los siguientes: falsificación de cheques, adulteración de informes, actas y registros y asientos contables, apropiación de recursos financieros que se encontraban bajo responsabilidad de custodio, utilización dolosa del dinero público, abuso de fondos y bienes públicos o efectos que lo representen. Bueno, como conclusión podemos acotar que el siguiente trabajo de investigación es de suma importancia dentro del conocimiento de las leyes que rigen la contratación pública, ya que como estudiantes nos permite conocer y comprender las responsabilidades, tanto civiles como penales, que están inversas en la misma contratación pública. Los contratistas, oferentes y consultores que incumplan las etapas precontractuales, contractuales o de ejecución son sujetos de régimen de responsabilidades aplicables a los servidores públicos. Es indiscutible que en la Constitución rigen estas responsabilidades y existen medidas preventivas y sanciones pecuniarias y administrativas a las personas que incurren en acciones u omisiones que determina la ley. Con respecto a los funcionarios públicos
que incurran a una responsabilidad civil serán sancionados por el Contralor General del Estado, quien tendrá la potestad de controlar en materia de contratación pública la indemnización o reparación por incumplimiento del contrato por parte del contratista que generen una culpa o dolo. Es decir, que la responsabilidad civil tiene un objetivo: resarcir el daño ocasionado por el mismo o por terceros de quienes corresponde, como por ejemplo, en el caso de un servidor público, por acción o omisión, haya afectado económicamente al Estado, es un proceso financiero o la ejecución de una obra pública. Los hechos que originan una responsabilidad penal, tales como la falsificación de cheques utilizando dolosa de dinero público, delitos de peculado, cohecho, enriquecimiento ilícito o demás que las normas expresan, serán sancionados por la Contraloría General del Estado y serán juzgados por un juez de lo penal, según el grado de responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el Código Orgánico Integral Penal. Muchas gracias por su atención.